A nivel municipal pues se han estado haciendo ya desde el año pasado algunas reorganizaciones en las diferentes unidades de la municipalidad a nivel municipal para beneficio definitivamente de la población y de nuestros usuarios, ¿verdad? Nosotros somos servidores públicos y pues tenemos que velar por eso. Es por eso que esta mañana pues venimos a presentar acá a la señora Alison Karina Soto como comandante ejecutiva de esta estación. ¿Qué te dice la población que tenga la certeza de confianza de esta estación? Bien, decirles pues que continúen con la misma confianza que han tenido para esta estación. Yo sé que mucha población confía en los bomberos municipales y la confianza pues que persista ahí. Pues como les decía al principio, los cambios son para el beneficio de nuestra comunidad en primer lugar, porque es un servicio el que le prestamos a la comunidad, todos somos servidores. Entonces que continúen con esa confianza al momento, que para eso estamos, para servirles. El día lunes 19 me nombraron como comandante ejecutivo de la 44 Estación de Bomberos Municipales Departamentales y pues aquí estamos en apoyo a los compañeros que ya tienen una vida de carrera como bomberos municipales. Es un nuevo reto para mi vida, quiero servirle a la población quichelense y estamos a la orden. ¿Cuál sería la visión de Alison Soto de tener ese puesto? En primer lugar, tener una estación de calidad, no de cantidad, de calidad con los recursos apropiados, tanto para el personal como para poderle servir a la sociedad quichelense. ¿Qué se le dice a la población para que tenga la certeza y confianza de esta estación? Que estamos a su disposición y nos pueden llamar al 1554, el teléfono de emergencia de aquí de la estación, al 7756-3246, y que recuerden que los bomberos municipales somos sus amigos y estamos para servirles.